Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Amén. Apocalipsis escribe cuando la iglesia está siendo perseguida. La iglesia, el libro de Apocalipsis se escribe en el año 90 después de Cristo, aproximadamente 90-96, y es la segunda persecución que tiene la iglesia. La primera persecución es en el año 60 con Nerón, y es muy famosa la persecución de Nerón hacia la iglesia, pero poco se sabe de la segunda persecución general de la iglesia, que fue con Domiciano. Domiciano entra en el año 90 y empieza a proclamarse Dios y exigía una adoración como Dios. Quien no lo adorara iba a la muerte. Entonces los cristianos se oponen y empieza una persecución. El apóstol Juan es exiliado a la isla de Patmos. Él queda ahí cautivo, preso por predicar la palabra del Señor. Está ahí solo a sus 90 años haciendo trabajos forzados. La isla de Patmos era una isla para presos, sobre todo presos políticos. Eran forzados a picar piedra, y eso pasa con el apóstol Juan a sus 90 años. Es increíble la fortaleza que tiene este apóstol en medio del sufrimiento. No crea que por ser discípulo del Señor y era el último de los apóstoles oculares, él tenía privilegios. Él iba a sufrir por el evangelio como nos toca a nosotros sufrir. Y mientras él está en la isla de Patmos, dice la escritura que él, el versículo 12, oye una voz como de trompeta. Dios hablándole a Juan, que decíamos en la mañana que es la voz de Dios que nos ha llamado. Estamos aquí porque Dios nos llamó. Pero cuando Juan voltea para ver la voz, la escritura nos dice que no ve al autor de la voz, sino que lo primero que ve son los 7 candelabros de oro. Y decíamos en la mañana que aunque Dios te ha traído, Dios es el que te trae, no puedes venir de otra forma. Tú puedes obligar a tus hijos a que vengan a la iglesia, tú puedes obligar a tu esposo a que venga a la iglesia, pero si Dios no los llama, realmente no hay oportunidad de salvación. Es Dios el que nos ha hablado. Entonces no digo que no lo traigas, tráelo a la fuerza si es necesario, pero Dios es el que los tiene que tocar, Dios es el que les tiene que hablar. Pero lo interesante de Juan es que no ve al que está hablando la voz, sino que ve los 7 candelabros. Apocalipsis 1:20 nos dice que los 7 candelabros son la iglesia. Entonces, cuando Dios nos ha llamado, no es el primer contacto que vamos a tener con Él. El primer contacto con Dios es que Él te llamó. Pero el primer contacto ocular o que vamos a palpar va a ser la iglesia. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad de brillar como iglesia para la gente que viene a los pies del Señor. No puedes rehuir esa responsabilidad. Tú no puedes agarrar y decir: pastor, ya le traje a esta persona, ahí se lo dejo y ya me voy. No, tú tienes que ser luz para esa persona. Tú tienes que brillar para esa persona o reflejar a Dios, que eso es lo correcto. Entonces lo primero que Juan ve es la iglesia, y luego ve al que está en medio de la iglesia. Si usted observa ahí Apocalipsis 1:13, tampoco les mandé este texto, perdónenme los de producción, pero Apocalipsis 1:13 dice: y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesús estaba en medio de los candelabros. Entonces la iglesia es el primer contacto con la gente que viene a Cristo, pero Cristo está en medio de la iglesia, paseándose en medio de la iglesia. Yo creo que todos pudimos experimentar la presencia de Dios en estos momentos de alabanza y adoración, porque Dios vive en la iglesia, Dios se mueve en la iglesia y Dios está aquí en medio de nosotros. Lo que tú sentiste hoy es Dios moviéndose, y esto es lo que pasaba proféticamente. Dios le estaba revelando al apóstol Juan lo que él hace en la iglesia. La iglesia no es una reunión de un grupo de locos que se les ocurre que van a exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué crees que la iglesia ha durado por años? Porque Dios está en medio de la iglesia y Dios se mueve en medio de su iglesia. La iglesia no es algo individual. La iglesia es un asunto de Dios. Pero tenemos que tomar nuestra responsabilidad.
Entonces, Dios está en la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia y nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, lo primero que Juan ve es los candelabros de oro. ¿Qué significa el candelabro? La palabra griega para traducir candelabro o candelero, que es la palabra correcta, es luxnia. Luxnia es una base para la lámpara. No es la lámpara, es la base de la lámpara. Juan no vio el candelabro judío. El candelabro judío tiene 7 brazos, una base, 7 brazos. Juan no vio eso. Juan vio 7 lámparas, cada una con su base, o sea, luxnia. No vio el candelabro. Cada lámpara tenía una base, lo cual nos habla de la individualidad de la iglesia. La iglesia tiene que encontrar su forma de ser o su identidad. No podemos ser copia de otras iglesias. Esta iglesia tiene que ser única. Esta iglesia debe de encontrar su identidad para servir al Señor y para que Dios se mueva en la iglesia. Entonces esta iglesia tiene que ser única, pero no tiene luz propia. Somos la base. Aquí el Señor se quiere manifestar. Aquí el Señor se quiere mover, pero tú y yo tenemos que ser la base. Señor, estoy dispuesto a que hagas lo que quieras hacer. Yo soy la base, yo no soy la luz. Tú y yo no somos la luz. A veces, hermanos, frenamos la presencia del Señor porque queremos brillar nosotros y no dejamos que Dios brille. No, somos instrumentos, nada más. No somos la luz. Dios es el que se mueve a través de nosotros. Y mire, así como cada iglesia es individual, o sea, tiene su propia personalidad, así cada creyente tiene su propia personalidad. Y debes de encontrar tu propia personalidad para el Señor. Así como eres, estás bien. No le faltó nada al Señor para hacerte. No estás raro aunque te veamos raro, no estás loco aunque estás loco, pero en realidad, así como te hizo el Señor, así estás bien. No te falta nada. Hubiera nacido güerito. No, si Dios hubiera querido que fueras güero, hubieras nacido güero. Pero así como estás bien. No tienes ningún problema, no tienes ningún defecto. A veces te miras al espejo y es que mi nariz, ojalá hubiera sido así, respingada. Mi esposa luego me dice: opérate tu nariz. Yo estoy bien como estoy. Yo estoy bien como estoy. Pero ¿sabe por qué? Yo me acepto como Dios me ha hecho. Ahora hay gente que no se puede aceptar. Tú como estás bien. Dios no se equivocó ni en la familia que naciste, ni en el número de hermano que eras, ni en el lugar donde naciste. Dios no se equivocó. Dios te planeó, sabe, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. No naciste por accidente. Aunque hayas oído a tus papás que dijeron: no, es que pues eras el 14º hijo, ya ni te queríamos y por accidente naciste. No, para Dios eras tan importante que a Dios le valió lo que tus padres querían. Tú tenías que nacer porque esa era la voluntad de Dios. Dios no se equivoca. Tú tienes un propósito para vivir. Y ese propósito está en Dios. Ese propósito lo encontramos en el Señor, no fuera de Dios. Sin Dios no hay propósito. En Dios tenemos propósito. Y ese propósito es que nosotros brillemos para el Señor, o que seamos una base para que Él se glorifique. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, luxnia, la base. Entonces la iglesia es la base, Dios es la luz. Nosotros no somos la luz. Ahora, mire que hay una diferencia entre candelero y candelabro. El candelero es un utensilio que sirve para mantener derecha la vela, tiene un cilindro hueco, y el candelabro es un candelero de 2 o más brazos, como el candelabro judío que le decía. Los candelabros comúnmente eran de 7 brazos, pero aquí se nos dice, vaya Apocalipsis 1:20, aquí se nos dice que cada iglesia es individual, tiene una razón, tiene un objetivo. Apocalipsis 1 verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas
son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Habla de individualidad. Cada iglesia es individual, así como cada persona es individual. Entonces el apóstol Juan estaba viendo 7 iglesias, que cuando usted ve un mapa, la isla de Patmos era una isla aproximadamente de 6 kilómetros de ancho y 10 kilómetros de largo. Era una isla realmente pequeña. Cruzando la isla de Patmos, entrabas y lo primero que te topabas era la ciudad de Éfeso. Y así ibas subiendo. Y fíjese, lo curioso es que las 7 iglesias tenían el sentido del reloj, de las manecillas del reloj. Las 7 estaban en círculo, comenzando desde la iglesia de Éfeso. No era casualidad el mensaje que Juan recibe de las iglesias, que es el capítulo 2 y el capítulo 3. Era un círculo en el cual Dios tenía un propósito para hablar de esto. Bueno, aquí hay muchas interpretaciones. No es mi intención entrar en la interpretación de las 7 iglesias. Solamente quiero decir que cada iglesia estaba representada por una lámpara, y cada iglesia existía y estaba en una ciudad diferente. No eran las únicas iglesias que había, no eran las únicas, pero había una razón por la cual Dios le manda un mensaje a cada una de estas iglesias. Pero cada iglesia era individual, tenía o debería de tener identidad propia. En el Antiguo Testamento existía el concepto de la lámpara. Mire, vaya a Hebreos capítulo 9, versículo 2. Hebreos 9:2. Dice la escritura así: porque el tabernáculo fue edificado así, la primera parte, en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Entonces mire, voy a ver si lo puedo ejemplificar. En el templo judío estaban los atrios, donde el pueblo entraba, se ofrecían sacrificios. Después de los atrios estaba el lugar santo. En el lugar santo estaba esto que está describiendo el autor de Hebreos: el candelabro, los panes de la proposición. Y después del lugar santo estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba completamente oscuro. Por eso Isaías decía: tú habitas en la oscuridad. Y no se refería a la noche, se refería al lugar santísimo. Nadie entraba al lugar santísimo, solamente el sacerdote una vez al año para ofrecer expiación por el pueblo, pero de ahí en fuera nadie entraba. Era un lugar oculto. Estaba ahí la presencia de Dios. El lugar santísimo era un lugar oculto para el hombre, hasta que Cristo muere. Nos dice Juan que cuando Cristo muere se abre el velo del lugar santísimo, de arriba hacia abajo se rasga el velo para señalar que todo impedimento que el hombre tenía para entrar a la presencia de Dios era roto desde el mismo cielo. Hoy nada te impide entrar a la misma presencia de Dios. No necesitas ser judío, no necesitas abrazar el judaísmo, necesitas abrazar el sacrificio de Cristo para poder entrar al lugar santísimo y tener comunión con Dios. Eso es lo que existe. Eso es también la iglesia, porque cuando Juan ve los 7 candelabros, es un sinónimo de lugar santísimo. Pero el Señor estaba detrás de los candelabros, que era un sinónimo de lugar santísimo. Me equivoqué, creo que me equivoqué, ya me hice bolas. Pero lo primero que Juan ve son las lámparas, representaba el lugar santo. Ok, entonces detrás de las lámparas estaba el Señor, que representaba el lugar santísimo. Entonces el lugar santísimo, que es el Señor, donde está la misma presencia de Dios, se manifiesta en la iglesia. Por eso no podemos tomar la iglesia como algo ligero. Tenemos que saber que Dios está presente en la iglesia y que no debemos estorbar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, se mueve entre nosotros, quiere tocarnos, quiere ministrarnos, pero tú pudieras impedirlo, ¿sabes? Si tu mente está fuera
de lo que Dios está haciendo aquí ahora, te pierdes de muchas cosas. Esa es la meta del diablo. Estás aquí y estás pensando, ¿habré apagado la olla de los frijoles? Y el diablo te está distrayendo. Ya no estás aquí, o sea, tu cuerpo está aquí, pero tu mente anda en otro rollo. Entonces, yo no puedo estorbar al Espíritu Santo. Yo debo de prestar atención a lo que Dios quiere hacer, porque Dios está presente en su iglesia. Él es el lugar santísimo, y la iglesia, este lugar, nosotros somos el lugar santo. Hay una conexión en Dios y la iglesia moviéndose en este lugar, Dios manifestándose en este lugar. Pero también quiero que note otra cosa. Vaya a Apocalipsis 11, versículo 4. Cuando llegamos a Apocalipsis 11, yo soy de la parte que cree que los dos testigos, mire, Apocalipsis tiene 1060 interpretaciones aproximadamente. Los dos testigos tienen muchas interpretaciones. No se las voy a decir, le voy a decir lo que yo creo. Yo creo que los dos profetas son Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque usted sabe que Moisés muere, pero dice la escritura que Dios lo enterró, Dios lo escondió. Después el diablo se quería llevar el cuerpo de Moisés, y Miguel está contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y yo me pregunto, ¿para qué rayos el diablo querría el cuerpo muerto de Moisés? Algo sabía el diablo. Entonces Dios se lleva al Moy, y él está en el tercer cielo, porque la Biblia nos habla de 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, segundo cielo es el universo, tercer cielo es donde está el reino de Dios. Pablo dice, yo fui arrebatado al tercer cielo. Él no fue a Marte, no fue a Júpiter, fue al tercer cielo. Ahí está el reino de Dios. Y Elías no vio muerte. Elías vinieron unos caballos de fuego. No eran caballos comunes, eran de fuego, y se lo llevaron vivito y coleando al cielo. Entonces fíjese bien, Elías no murió, fue traspuesto al cielo. Y ahorita Elías está vivo en el tercer cielo, guardado por el poder de Dios. Pero dice Apocalipsis que Dios en los últimos tiempos, ya mero, enviará a sus 2 profetas. Y yo creo que son Moisés y Elías, porque además ordenarán que se cierre el cielo para que no llueva, convertirán las aguas en sangre y serán un tormento. Y los dos ya traen experiencia. Moisés convirtió el agua en sangre, le hizo la vida de cuadritos al faraón, y Elías cerró los cielos. Entonces los dos ya traen experiencia, ya traen currículum. Entonces yo creo que esos son los 2 testigos que vendrán al final de los tiempos. Ahora, fíjese cómo se les llama a estos 2 profetas. Apocalipsis 11, versículo 4 dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hoy estos 2 están de pie en la presencia de Dios. Además, cuando el Señor se transfiguró en el monte, se aparecieron 2 personajes que son Moisés y Elías. O sea, ya traen un rollo ellos desde tiempo atrás, ¿no? Ya saben qué va a pasar, ya están preparados. Entonces, en este sentido, se les dice a estos 2 hombres que son los 2 candeleros. Quiero que note esto: ¿qué importancia tienes tú en el reino de Dios? Tú eres un candelero. Tú eres un profeta. Aunque no tengas el don, hay 3 cosas: don profético, palabra profética, don profético y ministerio profético. Pero los cristianos, ¿sabe? Somos profetas. ¿Por qué? Primero, porque ya sabes lo que dice la escritura. Ya sabes lo que va a pasar en el futuro. Digo, que no lo estudies es tu bronca, pero aquí está. Aquí la Biblia nos dice qué va a pasar en el futuro. En ese sentido somos profetas. La Biblia nos dice qué pasa cuando morimos. Somos profetas porque sabemos lo que Dios tiene deparado para el futuro.
Somos profetas porque hablamos de parte de Dios. Eso nos convierte en candeleros. Pero ¿en dónde está nuestro éxito? En ser la base de la luz, no en ser luz. Ser la base de la luz. La base de la luz está en la palabra de Dios. Es la palabra lo que nos hace brillar, o es la palabra lo que nosotros debemos de alimentar para que esto crezca. Nosotros somos la base. Somos profetas, somos candeleros. Conocemos al Señor, somos candeleros. Conocemos lo que dice la palabra, somos candeleros. Tenemos voz profética. Sabemos lo que puede pasar. Ahora vaya a Juan capítulo 8, versículo 12. El Señor Jesús revela también algo muy importante que está relacionado con el hecho de brillar. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿En dónde está nuestra base? Somos los candeleros, hemos dicho, somos una base. ¿En dónde está nuestra base? En seguir al Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. Tú no puedes brillar si no sigues al Señor. Tú puedes tener el buen deseo de ser cristiano y te lo podemos aplaudir, pero no es suficiente. Si tú no eres un seguidor de Cristo, no eres cristiano. O bueno, a lo mejor eres cristiano de nombre, amas al Señor, pero no es suficiente. Necesitamos seguir al Señor. Necesitamos convertirnos en seguidores de lo que Él habla, de lo que Él revela, de lo que Él comenta. Necesitamos ser seguidores del Señor. ¿Quieres brillar? Tienes que seguir al Señor. ¿Quieres ser instrumento de Dios? Tienes que seguir al Señor. No puedes brillar o no puedes ser útil si no sigues al Señor. Entonces, nuestro Dios dice que si le seguimos, tenemos la luz de la vida. Así que tú eres la iglesia y esta iglesia debe brillar. ¿Cómo? Siguiendo al Señor. Tú eres una lámpara, tú como individuo, como creyente, y debes brillar. ¿Cómo? Siguiendo al Señor. A veces tenemos nuestro propio rollo en la iglesia y entonces a veces minimizamos lo que dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice eso, pero yo creo. Pero bueno, lo que tú crees realmente no es trascendente, porque tú no tienes la razón. Tú no tienes la mentalidad eterna. Eso solo lo tiene Dios y nos lo ha revelado en la palabra. Entonces venimos a la palabra, seguimos la palabra, honramos la palabra y Dios bendice la palabra. Vengo de una iglesia bautista donde vino el avivamiento. Esta iglesia bautista no era un hombre el que tuviéramos que predicara, que tú te emocionaras con sus predicaciones. No era un buen predicador, pero enseñaba la Biblia como bautista. Un día invitan a un hombre a dar su testimonio. Entonces este hombre se para, llega domingo en la tarde, porque te estoy hablando de los 80s. En ese tiempo yo era joven, bello y hermoso. Ahora solo soy bello y hermoso. Pero en ese tiempo me acuerdo que este hombre se para, el pastor anuncia, viene a dar su testimonio, y este hombre se para y dice: quiero decirles que yo soy empresario y vine aquí a México a abrir negocios. Pase el grupo, vamos a cantar un corito. En esos tiempos a la alabanza se le decían coritos, porque en una iglesia tradicional como la que yo venía, bautista, cantabas himnos y cantabas coritos. Hoy decimos que es alabanza y nos gozamos en la alabanza, y ya casi nadie conoce los himnos, ¿no? Entonces se baja el grupo después del corito y se vuelve a subir el viejito y dice: pues yo fui hoy con mi nietecita y fuimos a desayunar esto y aquello. Y entonces me acuerdo que el pastor era un hombre desesperado.
Entonces cuando el pastor estaba sentado y empezaba a mover así la pierna, uno decía, ya va a arder Troya, porque ya está desesperado, el hombre ya estaba harto. Entonces me acuerdo que el pastor empieza a mover la pierna y dice, si ese viejito se vuelve a subir y que quiera cantar otro corito, lo bajo. Yo lo invité a dar su testimonio. ¿Qué anda haciendo? Bueno, se sube el viejito por tercera vez y la iglesia bautista estaba más o menos así distribuida. Había una sección aquí, sección central de este lado y el mezanín, igualito, ¿ah? Nada más que tenía un domo. En esos tiempos tener la iglesia oscura como que era reprobable, ¿no? En esos tiempos. No, allá había un domo que te entraba toda la luz. Entonces me acuerdo que el viejito se queda callado y entonces dice, de este lado hay una mujer que has tenido tanto tiempo enferma de tal cosa, tienes tantos años así, ponte de pie. Y se para una señora ya grande y se hace un silencio rotundo. Luego dice, de este otro lado hay una persona que has estado parcialmente sorda de tu oído izquierdo y tienes tantos años así, ponte de pie. Y así dijo a 3, 4 personas. Era la primera vez que él estaba en la iglesia. Así que cuando él hace esto, la iglesia se queda callada. Estoy hablando de una iglesia bautista. Creemos, la iglesia bautista es cesacionista. O sea, los dones ya no son para hoy. Los dones existieron, pero ya no es para hoy. Entonces cuando vemos eso, se hace un silencio rotundo y el viejito dice, vengan, voy a orar por los enfermos. Y entonces se levanta un montón de gente. En ese tiempo 200 personas en la tarde. Se levanta, la gente viene al frente y el pastor dice, bueno, pues está bien, pues lo voy a ayudar a orar, porque como se junta la gente, el señor unos 75 años tal vez, y entonces el pastor dice, bueno, pues lo voy a ayudar. Llega el pastor, ya la gente estaba aquí en fila. El viejito empezaba a orar, uno ora por otro. Se para el pastor y le dice el viejito al pastor, oye, en tu iglesia no se caen. Y el pastor dice, ¿cómo? ¿Por qué se van a caer? Y el pastor dice, yo dije, este viejo de plano está loco. Pero cuando el pastor ora por una de las personas, se le cae esa persona al pastor y el pastor se espanta. Y lo primero que dice es, Dios mío, perdóname si se caen. Luego empieza el viejito a orar por el siguiente y la gente empieza a caer en cámara. Yo nunca he visto otra vez esto. La gente caía en cámara lenta, literalmente. Nadie los agarraba. Recuerda, éramos una iglesia bautista. No había catcher, no había quien te agarrara, tampoco había las caídas de cortesía. Ya sabes que están orando por ti, te están empujando y ya dices, bueno, ya me caigo pues. No había las caídas de cortesía. Entonces está orando el viejito y la persona caía en cámara lenta y 3 cosas pasaban: o caía hablando en lenguas, o caía sano, o se le manifestaba un demonio. Cuando eso empieza a pasar, media iglesia sale corriendo. El pastor pensó, ya se me dividió la iglesia, porque en una iglesia bautista hay que pedir permiso. Vas a invitar a alguien, pides permiso. Vas a hacer algo, pides permiso. Pues el pastor no avisó nada más que iba a venir alguien a dar su testimonio, pero no está dando su testimonio. Entonces el hombre empieza a orar y entonces me acuerdo que viene un joven alto, hermano, ore por mí. Y el hermano lo ve y le dice, pero tú ni eres cristiano. No, yo tengo 6 meses viniendo a la iglesia. Y el viejito le mete la mano en la bolsa, le saca una cajetilla de cigarros y le dice, aquí está tu pecado. Tú no eres cristiano y has hecho esto y esto. Le señaló algunos pecados. Aquel joven así tan grande, corpulento que era, cae al suelo llorando porque había sido exhibido, o se había descubierto sus pecados. De repente empieza ahí la formadera de gente y empieza el hermano, el viejito, ahí dice, a ver, tráiganme aceite. Entonces yo en ese tiempo era pastor de jóvenes. Nadie se le quería acercar al viejito porque empezaba a sacar los trapitos al sol, empezaba a sacar tus pecados. Algo pasaba, que él sabía cuál era tu pecado.
Entonces, cuando veo que traen el aceite, y para que no oraran por mí, ¿va? Yo agarro el aceite y yo se lo agarro al hermano, ¿va? Y ahí yo estoy agarrándole el aceite y oyendo todo lo que decían, ¿va? De todos. Y entonces me acuerdo que agarran un joven y le dice: ore por mí. Y el viejito le dice: pero mira, tú le pides a Dios que te bendiga, pero ¿cómo te va a bendecir si cuando te levantas a las 5 de la mañana no oras? Nomás te levantas y te vas como burro a trabajar. ¿Cómo te va a bendecir Dios? Oró por él y cae al suelo. Ya después él decía: ¿cómo sabe que yo le he reclamado a Dios que no me bendice? ¿Cómo sabe que me levanto a las 5 de la mañana para irme a trabajar? ¿Y cómo sabe que no oro cuando me voy a trabajar? Luego llega con otra pareja y empieza a orar por la pareja. Bueno, antes de orar le dice al hombre: mira, tú tienes problemas con tu esposa porque manejas mal el dinero, y ella te ha dicho: dame que yo maneje el dinero, y tú no has querido. Pero tú eres un despilfarrador. Quien tiene que manejar el dinero es tu esposa. Ya déjate de broncas, dale el dinero a tu esposa. Oró por ellos y caen al suelo. Y ya cuando se levantaban ellos decían, bueno, el hombre decía: ¿cómo sabe que esas son las broncas entre mi esposa y yo? Y ella me ha dicho: yo manejo el dinero, y yo le he dicho no, no y no. ¿Cómo lo sabe? Y así se fue, hermanos, con tantos, que la iglesia se fue, pero regresó. Porque en cuanto empezaron a ver sanidades y prodigios y liberaciones, fueron por sus familiares y regresaron con ellos. La iglesia ese día creció de 200 a 400 miembros. Ese día, por esto que Dios estaba haciendo. Por primera vez en la historia de esta iglesia, la iglesia comenzó su reunión a las 5 de la tarde y siempre terminaba a las 7. Por primera vez terminó a las 12 de la noche. Y la gente no se iba. La gente estaba recibiendo sanidad, liberación y bautismo en el Espíritu Santo. Cuando llega la medianoche, el pastor se levanta y dice a la iglesia, ya que ya se había orado por todos, el viejito tuvo pila, o Dios le dio pila para todos. Cuando termina de orar, el pastor le dice a la iglesia: hermanos, perdónenme, yo no sabía que este hermano tenía este don. Yo lo invité nada más a dar su testimonio, pero yo no esperaba todo esto. Yo no sabía que él tenía todo esto. Y el viejito empieza a llorar y dice: yo no lo tenía, aquí lo recibí. Ahorita salió, hoy salió. ¿Sabe? Pasó en ese tiempo, en los 80s, muchas iglesias bautistas recibieron un avivamiento. ¿Cuál era el punto? Porque los bautistas, como le dije, son cesacionistas. Recuerdo el caso de otro pastor que él estaba predicando, un buen predicador, un buen exégeta, y él estaba predicando y empieza a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, y de repente se levanta una hermana, porque mientras él estaba predicando recibe el bautismo en el Espíritu Santo, y la hermana se levanta hablando en lenguas. Entonces se le viene la convención bautista al pastor, y entonces el pastor el domingo siguiente predica en contra de las lenguas. Mientras está predicando en contra, otra hermana recibe el bautismo en el Espíritu Santo y se levanta en media prédica a hablar en lenguas. La tercera reunión, el pastor tiene que decir: miren, hermanos, yo no sé cómo los hermanos hablan en lenguas, lo desconozco. Lo único que puedo decirles es lo que dice Corintios: no lo impidas, y que se haga todo decentemente y con orden. Voy a esto. No necesito creer en algo para que suceda. Necesito creer en la palabra para que las cosas sucedan. Necesito hablar la palabra, y la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sale y hace su obra. Si somos candeleros, nuestro poder está solamente en ser la base de la expresión de la palabra. No hables tu rollo, no hables tu religión, habla la palabra.
Habla lo que dice la Escritura y deja que Dios haga su obra. ¿Cuánta gente no es tocada por un mensaje, por una palabra? Y tú te quedas sorprendido. Algo que dijiste tocó a alguien, pero no es lo que dijiste, es lo que Dios hizo a través de lo que dijiste. Y no es tanto tú, sino la palabra expresada. La palabra tiene que hacer su obra. La palabra tiene que ir y hacer su obra. Tú eres un candelero. Donde Dios es la luz, su palabra es la luz. Y si tú quieres ser un instrumento útil, tú tienes que seguir la voz de la palabra. Seguir y entender lo que Dios hace, y ello hace la obra. ¿Por qué somos luz? Simplemente por la palabra. La palabra hace señales y prodigios. La palabra hace milagros. La palabra transforma vidas. Sé un proclamador de la palabra. Es lo único que tenemos que hacer. Somos los candelabros, somos el que va a brillar para el Señor. Somos el instrumento, pero la base a través de la cual Dios se glorifica es una vida que sigue su palabra, una vida que proclama su palabra. ¿En dónde estás parado hoy? ¿Estás tratando de reflejar tu propia luz? ¿O entiendes que necesitas hablar la palabra del Señor? Póngase de pie, por favor. Aleluya. Cierre sus ojos, hable con Dios. ¿Eres un instrumento de Dios o estás estorbando? ¿Estás buscando gloria para ti? ¿Estás buscando reconocimiento para ti? ¿Qué eres? Santo Espíritu, ven. Quiero que hables con Dios, no pierdas este momento. Quiero que busques esta comunión con Dios y que le digas o que reconozcas: ¿has sido instrumento o estás estorbando al Espíritu Santo? Y solamente dile: Señor, yo quiero ser instrumento tuyo. No quiero estorbarte, no quiero opacarte, quiero ser instrumento tuyo. ¿Estás siguiendo su palabra? Oh amado Señor, estamos aquí delante de ti, reconociendo, Señor, nuestras faltas. Y quizá estamos estorbándote, o quizá no hemos entendido que somos instrumentos. Hemos pedido que te glorifiques, pero en realidad, Señor, no hemos entendido que no te puedes glorificar si nosotros no te seguimos. Somos tu iglesia, somos tu lámpara, somos tu reflejo. Hoy queremos renunciar a nuestra vida. Hoy queremos renunciar a nuestras ideas. Queremos abrazar plenamente tu palabra, que es tu luz. Queremos ser seguidores tuyos, de donde emana la luz. Queremos ser tu luz, no porque tengamos luz propia, sino porque tú brillas a través de nosotros. Hoy queremos ser esos instrumentos. Tócanos, Señor. Tócanos. Si hay algo que está estorbando tu vida, dile al Señor: yo lo pongo delante de ti. ¿Qué estorba para que sigas al Señor? ¿Qué estorba para que busques del Señor? ¿Qué estorba? Santo Espíritu, ven. Muévete, Señor. Aleluya. Dile: estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto a ser tu instrumento. Estoy dispuesto a que me uses. Glorifícate. Glorifícate. Entonces tómate unos minutos para estar hablando con Dios. Y si tú entiendes si estás estorbando o impidiendo que el Señor se glorifique, dile: ayúdame a soltar esto que me estorba o que te estorba, y ayúdame a abrazarte con plenitud, oh Señor.